Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y voy a comentaros simplemente el mercado hoy porque he estado buscando noticias y no he visto nada realmente interesante. Había pues alguna noticia de préstamos con criptomonedas, garantizados con criptomonedas, etcétera, pero bueno, no lo he considerado demasiado interesante como para contarlo, ¿no? Si tenemos que hablar de alguna cosa más interesante otro día, pues ya lo comentaremos, pero hoy pues parece que no hay noticias realmente provechosas, ¿no? Así que vamos un poco con el mercado, que además es lo que más interesante está. Vemos como tenemos la línea de tendencia alcista perdida en el Bitcoin. La vela de hoy ha sido positiva, aún así. Es bueno que no se haya desplomado con la caída de ayer, porque con esa vela que tuvimos ayer, lo normal hubiera sido iniciar un movimiento bajista hoy, y sin embargo no lo hace, o sea que eso nos habla de que todavía hay cierta fortaleza en el mercado, pero tampoco no tiene la suficiente fuerza como para recuperar esa línea. Estamos por debajo, estamos cerrando por debajo, y no me fío mucho del movimiento de momento. No me fío del Bitcoin ahora mismo, de que pueda volver a recuperar esa línea en el corto plazo fácilmente, ¿no? En cuanto la recupere, la cosa estará mejor, pero mientras estemos por debajo de esa línea, siempre existe la posibilidad todavía de que corrijamos un poco más. Mm, Hay otras líneas que a ver, si tomamos estas mechas de estas velas de aquí que las he dejado fuera del gráfico, esto estaría por dentro de esa línea, pero ya es forzar demasiado la situación. Entonces sí que es posible que haya rebotado dentro de una línea de tendencia si tomamos como referencia. eh, a ver, no sé si me deja. Voy a darle al imán para que me coja los puntos. No sé si cogiendo las mechas aquí y aquí vemos como sí que está dentro de esa línea. Si somos ahí estrictos con las mechas de las velas, puede que esté dentro. Pero no me gusta dejar fuera estos puntos de aquí. Con la otra línea estos puntos estaban incluidos y entonces esta vela de aquí tiene un sentido de ruptura. De momento voy a dejar marcada esta línea por si nos sirviese, por si realmente es la línea donde va a rebotar, pero dejar fuera estos puntos no me gusta en el análisis. El análisis que tenía hecho anteriormente, la línea que tenía puesta anteriormente, me gustaba mucho más que esta, pero viendo que justo ha rebotado ahí, pues vamos a tenerlo en consideración por si acaso, no siendo que se comporte esta como línea de tendencia o línea de soporte. Más que nada por eso, porque ya os digo, realmente sí ha rebotado ahí, sí ha rebotado en la línea que une este punto con este punto, pero claro, es que aquí estamos tomando una mecha, aquí otra mecha, y estos cuerpos se quedan un poquito lejos de la línea y estos ni siquiera la tocan. Si aquí estos estarían tocando, entonces esta línea sí me resultaría muy fiable. Pero estando así, pues no me resulta tan fiable, ¿no? Bien, vemos como hay muchas altcoins subiendo también hoy. Yo creo que ya está el mercado de las altcoins súper recalentado. En algún momento va a llegar un buen batacazo. Todavía igual no, porque hay algunas que se han quedado un poco atrás y hasta que esas no suban, pues seguramente seguirá habiendo alguna subida importante en algunas monedas puntuales. Pero no sé, lo veo demasiado ya recalentado todo, ¿no? Bien, vamos al gráfico de TradingView de análisis. Tenemos al Bitcoin con esa subida del 1%. En el corto plazo vemos cómo no ha sido capaz de consolidar por encima de los 55.553, que es una resistencia importante. Ni siquiera ha ido a tocar los 56.200 o 56.100, que era también donde pasaba más o menos esta línea bajista, que es algo que tiene que superar para recuperar la línea de tendencia que tiene perdida. Y esa línea de tendencia, que es la que acabamos de modificar en el otro gráfico, en el gráfico de Binance, pues en este caso, si conservamos esa antigua línea, pues está rota. Si hacemos lo mismo que hemos hecho en el gráfico de Binance y la pasamos por este punto, pues seguramente no estará rota. Bueno, seguro que no, porque es el mismo gráfico. Vamos a hacerlo. Vamos a marcar aquí. A ver, un segundito. Vamos a separar de aquí la línea y así. Uy, no sé dónde me la he llevado. Aquí.
La ponemos ahí, la ponemos también por este otro punto. Y como veis, ahí está, pasando por este punto, pero nos dejamos estos, así que no me fío. Para mí es más clara la otra línea y la otra línea está rota. Voy a dibujar otra, voy a mantener las dos por si acaso. Otra teniendo en cuenta estos puntos y obviando el primero. Voy a sacarla desde aquí porque seguramente esta sea la que está rota. Como veis ahí, esta es la que tiene rota y la otra es donde se apoya. A mí esto es significativo que rompa esta. Lo que pasa es que también que se apoye aquí también tiene su importancia. Así que es posible que estemos oscilando entre estas dos líneas un tiempo hasta que decida hacia dónde va. Si rompe la de abajo, esta última donde hemos rebotado, caerá un poco. Y si se mantiene por debajo de la de arriba, pues mantendrá esta línea como resistencia. Subir por encima de esta en el corto plazo parece difícil porque no estamos viendo una fuerza excesiva en el Bitcoin. Las bolsas también se están comportando, hoy han tenido caídas, están un poco con altibajos, que no ayuda tampoco mucho, y estar en máximos tampoco ayuda porque la gente tiene miedo de recortes importantes en las bolsas en algún momento, y eso hace que bueno, se mantenga el Bitcoin pues en esa situación que no está tan lejos de los máximos, está muy cerquita, pero técnicamente está en una situación un poco comprometida. Es verdad que la vela de hoy alivia lo que pasó el día anterior, pero no nos saca todavía de esa situación peligrosa, ¿eh? Seguimos estando en esa situación un poco inquietante. Bien, vamos con las altcoin. Tenemos OneInch que sigue con esas caídas que inició ayer. Ayer la vela iba muy bien hasta cierto punto y luego se dio la vuelta a todo el mercado y nos ha marcado también la jornada de hoy, ¿no? Con el cierre de ayer inició esta nueva vela bajando y bueno, ya vemos que tenemos nueva vela bajista, rompe claramente la zona de soporte que eran los 7.929 y continúa con el descenso. AAVE no termina tampoco de frenar esa caída. Estos 3 días intentó salir al alza el 19, 20, 21, no lo consiguió y finalmente vuelve a marcar un nuevo mínimo por debajo de los anteriores, que no es que esté cayendo mucho, está cayendo muy suave y seguramente que esto luego lo recupera en 2 días en cuanto se ponga a subir, pero le está costando salir de ese atolladero en el que lleva bastante tiempo, ¿no? Vamos a cambiar esta línea porque se nos está quedando un poquito obsoleta y vamos a pasarlo por estos nuevos puntos porque esto podría ser la cuña que está haciendo como para seguir subiendo, ¿no? Si rompe en cualquier momento esta línea que tenemos aquí de verde más oscuro, seguramente saldrá rápido hacia esos 8.300. Cardano tampoco tiene mucha fuerza, ha estado intentando rebotar, está mejor que las otras dos que acabamos de ver, pero no termina tampoco de salir al alza. La vela ya veis que deja mecha por arriba, eso es señal de debilidad estando el mercado como está. Bien, ADX también corrigiendo bastante, había subido mucho estos últimos días y es posible que se acerque de nuevo a los 1800. Acro también una buena corrección. El otro día alguien me preguntaba cuando ya estábamos casi en 123 que si compraba. A ver, cuando hay que comprar es ahora que está en 101. 97 era el soporte. Si puedes comprar en 97 mejor, si puedes comprar en 98 también mejor. Pero si está en 101, ahora sí es zona de compra. No es zona de compra 120 o 122, que alguno me preguntaba. Ahora. Y seguro que ahora no compra nadie y luego me volverán a preguntar cuando rompa el 123. Cuando rompa el 123 ya no compres. Porque estás asumiendo un riesgo enorme. Igual que los que han comprado estos días en 120, 121, 122. Ahora mismo están perdiendo un 20%. Ahora es cuando hay que comprar. No cuando esté más cara. Lo mismo que Algorand. Algorand cuando hay que comprar. Ahora. Cuando rompa 2380, no me preguntéis si hay que comprar Algorand. O si puede seguir subiendo más. Ahora es cuando hay que comprar. Hay que seguir acumulando en estos precios. Bien, Alfa subida de un 20%. También había estado consolidando estos días esa zona y vemos cómo sale al alza. Está a puntito de romper una resistencia en la zona de los 3.760. Se está comportando bastante bien esta moneda.
Aquí tenemos una subida del 50%, ANKR, fijaros que escape al alza más fuerte, pero son monedas, fijaros, de poco volumen, muy bajas en el CoinMarketCap, o sea, monedas de tercera fila o por decir algo, ¿no? ANT corrigiendo, posible zona de soporte los 1100 o los 1050. Yo en esa zona de 1050 me plantearía, depende cómo esté el mercado, cuando llegue a ese nivel, me plantearía ir haciendo entradas. APP Coin sigue subiendo, desde que rompió los 178 se ha comportado muy bien, la vela de hoy también ha llegado a ser muy alcista en algunos momentos y parece que con el cuerpo va a cerrar por encima de todos los cuerpos anteriores y eso es bastante positivo, señal alcista. AirSwap corrigiendo después de muchos días de subida. Es posible que vaya de nuevo a los 720 porque la vela de hoy se ha dado una vuelta espectacular. Después de haber estado subiendo muchísimo, ahora está bajando también ya bastante, un 11%. Y eso da la impresión de que se puede ir hacia la zona de 720 antes de iniciar algún movimiento alcista nuevo. Atom sigue sin reaccionar, se acerca un poco más a los 3362. Audio sigue en positivo, un 4,8%, también buen comportamiento. AXS sigue cayendo, cuando estaba en los máximos decíamos que se iba a ir a la mitad de precio, ya se está acercando mucho a esos 5.000 y pico, que es la mitad del precio que estaba en los máximos. BAN no consigue recuperar otro día más los 25.047, lo intenta por la mañana y si os dais cuenta, siempre que hacemos el análisis por la mañana da la impresión de que quiere recuperarlos y luego por la tarde se hunde otra vez en el pozo, ¿no? Básica Tension Token también dijimos que ya había descontado casi todo lo que tenía que descontar y que ya de ahí le va a costar pasar y seguramente habrá corrección. BIM también retrocediendo estos días y puede acercarse a los 169. Bell lo mismo, caída también fuerte. Puede acercarse a la zona de los 5.248. Binance tampoco se separa claramente de los 45.167. Bitcoin KSV un 3,8% de subida. Estos últimos días parece que se está empezando a animar. No es una moneda que recomendemos para nada, pero bueno. Ahí está, rebotando un poco. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Cake sigue subiendo un poco, pero bueno, las velas no son muy fuertes. La de ayer cerró con bastante mecha por arriba. Hoy tampoco parece que tenga ganas de subir mucho. Y me da la impresión de que en cualquier momento se va a volver a girar hacia los 9.31. Solamente pues está pasando tiempo y seguramente al final acabará perdiendo el soporte. CHR ya empieza la corrección un poco más seria, esa vela es bastante negativa. Yo creo que de las que ha subido es de las que más está corrigiendo ahora mismo. Chiliz aguanta todavía bien por encima de los 905. En cualquier momento se dará la vuelta seguramente, pero de momento está aguantando. Compound un 5% de caída que tampoco tiene ninguna buena pinta. Esa vela es bastante fea. Siguen estando mal las monedas relacionadas con finanzas descentralizadas. Se ha ido el dinero de ahí. Ya volverá, evidentemente. Coti retrocede bastante, nos deja ya una mecha importante. Y bueno, ya decíamos a la mañana que también está muy pasada de vueltas, como muchas otras. CRV sube un 27% porque va a cotizar en Coinbase. Han anunciado que posiblemente la incluyan y eso le hace subir un 27%. No estaba como para subir, pero la noticia siempre cotiza en positivo. CTSI subiendo también bastante. La verdad es que me extraña también que suba CTSI, porque la pinta que tiene más es de corregir hacia los 446, pero bueno, de momento todavía mantiene el mercado cierto tono optimista en general. Digibyte, pues lo mismo, también ha rebotado desde un precio bastante bajo y desde los 117. Está cerrando en negativo, pero me genera dudas esta vela porque mañana podía ir hacia la zona de 130, quizás es lo más probable,
pero como está cerrando con un poco de recorrido negativo, pues tengo un poco de dudas. Día sí que está en precio claramente de soporte, aquí no hay mucha duda, desde ahí debería rebotar hacia los 670. No hay duda de del análisis, digo, luego lo que haga el precio pues ya veremos a ver, ya sabéis que los análisis no son 100% y cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, pero sí que es lo más probable que vaya hacia la zona de 670 en los próximos días. DOT sigue retrocediendo, no nos hemos fiado en ningún momento de ese avance que ha tenido recientemente, pensamos que puede ir a los 60.500 y quizás a los 55.397. Elrond 2430, también caída del 2% y tampoco de momento levanta vuelo. Y está mejor que, por ejemplo, GRT, que tenía un gráfico similar y se ha desplomado, ¿no? Por lo menos esta aguanta ahí en positivo, ¿no? Subiendo por encima de esta zona de mínimos que había hecho, ¿no? ELF vuelve a subir, perdón, vuelve a subir. La vela de la mañana era bastante correctiva, le llevaba otra vez hacia la zona de los 600 y vemos ahora como ya otra vez 682 y parece que empieza a avanzar. ENJ 6% de caída, a punto de perder ese soporte de los 3.791 y si cierra así es posible que se aceleren las caídas. Ya lo estábamos avisando que estas tenían que corregir. EOS está cerrando mal, había estado durante todo el día bastante bien en positivo con respecto a la vela de ayer y ahora parece que se va un poco para atrás al cierre y eso no es bueno. Después de lo bien que iba, pues ese retroceso no es nada bueno. Ethereum ahí amenazando perder el soporte, no levanta cabeza y la pinta cada vez es peor porque después de estar en un soporte tan importante, tanto tiempo, no rebotar es una muy mala señal. Es una muy mala señal. No perderlo tampoco es, o sea, no es una, nos indica que todavía algo hay demanda, porque si no ya habría perdido ese nivel, pero no es muy buena señal que no haya rebotado inmediatamente en esa zona, ¿eh? Rebotó la primera vez y la segunda vez ya se ha quedado ahí como muerto, ¿no? FED también corrigiendo, también es otra que tiene que corregir bastante. Esas dos velas últimas alcistas son, yo creo, para mí están fuera de lugar. Para mí esas velas están fuera de lugar totalmente y debería perder esa línea de tendencia en cualquier momento. FLM también da la sensación de que va a empezar a corregir. Lleva una tendencia alcista suave, pero no parece tener fuerza como para ir mucho más allá. FTM continúa con el movimiento bajista, todavía no ha roto los mínimos anteriores, pero ya dijimos que este rebote no le iba a llevar a ningún lado. Lleva ya bastante tiempo corrigiendo, pero yo creo que corregirá más porque la subida que había tenido había sido demasiado desproporcional. GRT también mal aspecto técnico, rompe el soporte, esa ruptura de soporte le deja vía libre para seguir bajando hacia la zona de los 2200, más o menos, que es esta zona de por aquí, que es soporte. Seguimos un poco más. Hard también de momento mal, vuelve a caer al soporte otra vez. Es zona de entrada en teoría, tiene potencial hasta esa zona de 5431, pero no termina de arrancar, ¿no? ICX también está en una zona de indecisión. Vemos las últimas velas como no se decide ni para arriba ni para abajo. Soporte 3151. Puede volver a tocar ahí antes de hacer ningún movimiento adicional alcista. Bueno, está subiendo Hype también mucho. Están subiendo las monedas de plataformas digitales últimamente. Esta se había quedado muy muerta y ya vemos cómo sube un 45%. Les da por modas, ya sabéis. Los NFTs les toca, luego les toca a otras, luego volverá el dinero a las finanzas descentralizadas. Esto es así. IOTA también buena subida, 7%, allá va a estar subiendo mucho más, un 14% o más.
está rompiendo resistencias y la pinta sigue siendo buena, sigue siendo de ir hacia la zona de 3600 como mínimo, que es el siguiente nivel de resistencia importante. Desde que salió de esta tendencia bajista ya vemos cómo se ha comportado muy bien. Ha tenido su fase de consolidación aquí que nos ha dado oportunidad de entrar en la zona de 2200. Nos dio incluso un día oportunidad de entrar en 2000 y dijimos que todo lo que se podría comprar en esa zona estaba bien comprado. Iris corrigiendo y todavía podría corregir más. Ya hemos dicho a la mañana que puede caer otra vez a los 280 o incluso un poco por debajo. JST también corrigiendo que puede caer a los 149. Cava también corrigiendo y posibilidad de ir incluso un poco más abajo. Cómodo, que hace unos cuantos días que no la hemos mirado, sigue comportándose bien. La vimos el día que arrancó, después ha hecho una pequeña consolidación en esa zona y vemos como los últimos 3 días ha vuelto a subir bastante bien. Kyber Network, que tiene evento cerca, no puede de momento con los 5.229. En cuanto rompa ese nivel sí que puede tener bastante subida, pero de momento no logra superarlo y claramente ponerse por encima. Link sigue sin ninguna fortaleza y de hecho más bien se ve debilidad con esta vela de hoy. Posibilidades de seguir cayendo aún. Litecoin mal también, una vela también bastante fea, con un mínimo inferior al anterior, aunque ahora está intentando cerrar más o menos en los mismos niveles de ayer. Lisk, que hace mucho que no la miramos, vemos que está subiendo un 25%, ya llevaba algunos días subiendo, pero hoy rompe la resistencia claramente y se dispara. Otra que tenemos aquí subiendo mucho es LTO, un 18%, también se había apoyado en esa zona de los 848 y vemos cómo sube con bastante claridad desde que toma apoyo en ese nivel. Mana empieza la corrección también. Está rompiendo ese soporte de los 1591. Todavía es muy ligeramente esa ruptura, pero lo más probable es que haya movimientos más bajistas en las próximas horas, ¿no? Matic también rompiendo el soporte de los 641. Posibilidad de ir por la zona de 450 en el corto plazo. Maker en positivo y me sorprende porque Maker pues está relacionada también con Compound. Compound veíamos que caía más de un 5% y Maker parece haber tocado suelo. Esto puede ser buena señal para Compound y para Aave, que también deberían empezar a reaccionar. Pero en este caso de momento la única que lo hace es MKR, Maker. Bien, Melon cayendo fuerte porque había subido una barbaridad el día de ayer y ahora se va otra vez hacia el soporte de los 1443. MicroStrategy ha vuelto a bajar, teniendo el Bitcoin así negativo, pues MicroStrategy se va un poco para abajo y todavía podría caer un poquito más si el Bitcoin sigue estando así inestable. Está cogiendo un buen precio ya para empezar a pensar en entrar. Nano también intenta salir al alza pero no lo consigue. Ya vemos como todos los cuerpos de la vela al final terminan cerrando casi al mismo nivel de la apertura, con lo cual hay mucha indecisión en ese gráfico. Nier ha perdido el soporte y puede seguir cayendo todavía hacia la zona de los 820. Neo se mantiene bastante fuerte durante todo el día, ya lo hemos comentado la mañana. Tiene pinta de subir a pesar de que el mercado no acompaña para nada. Ocean bajando un 3%, está a punto de perder esa línea de tendencia que le puede llevar a los 2289. OGN 3% de caída, también la vela ha intentado ser alcista en algunos momentos, ya veis cómo ha llegado a los máximos de los 2 días anteriores y la vela ha llegado a estar bastante en positivo, pero no ha sido capaz de darle la vuelta a esta última caída, a esta última corrección desde que tocó los 2400 y pico y de momento no se da la vuelta. Omisego sí que está haciendo una figura de vuelta, está a puntito de romper esa resistencia del 1035. Esta figura que está haciendo es un hombro, cabeza y hombro invertido, aunque el segundo hombro es un poco pequeño,
pero tiene toda la pinta de ser un hombro cabeza hombro invertido y dar la vuelta a esta situación para salir hacia la zona de los 1200 o 1346. Fijaros que está ahí a puntito, queda muy poquito para cerrar esa vela y es posible que la siguiente vela abra con mucha fuerza al alza. Ontology también bien, supera la resistencia de los 223 y avanza hacia la zona de los 269. Bueno, ¿qué más hay por aquí? Pearl vuelve a activarse, que había estado estos días bastante parada y bastante correctiva. Hablábamos de que podía caer a la zona de 200-180, todavía no ha caído, rebota antes de caer. Ya veremos a ver si sigue cayendo o no. Esta que me la habían comentado hace días para analizar, tiene poca historia, pero parece que poco a poco quiere ir hacia esos 1800 y romper esa zona le podía dar lugar a subidas porque no tiene nada por encima, no tiene resistencias. Power Ledger se activa también hoy. Fijaros qué vela más interesante. Bueno, la de ayer ya lo era, no le hemos prestado atención suficiente. Ayer estaba rompiendo esa zona de resistencia y hoy confirma con una vela bastante alcista. QLC también muy bien, poco a poco hacia los 236 de nuevo, avanza con fuerza. QSP llega hasta el siguiente objetivo del que hablábamos, decíamos 186, posiblemente 200. Esa zona ya es resistencia de nuevo y podría volver a corregir. Qtum también bien, supera los 1229, no está nada mal. Perdón, me he pasado de... no sé por qué me ha cambiado. Qtum, decíamos, supera los 1229, posiblemente pueda ir a 1350. Riff también se ha activado hoy porque parece ser que va a haber una actualización que le va a permitir, creo que, no sé si eran contratos inteligentes, creo que sí, creo que iba a permitir hacer contratos inteligentes en la red de Riff. No recuerdo exactamente la noticia, no lo puedo asegurar 100%, pero habían leído una noticia sobre Riff positiva y se ha notado en la cotización que por momentos ha llegado a estar en 71. Seguramente en los próximos días intente ir hacia la zona de los 80. REN sigue bajando, ha perdido una zona que yo pensaba que no iba a perder, esos 1841. Le queda todavía el último soporte, estos 1731, pero sigo pensando que son buenos precios y que es cuestión de poco tiempo que salte hacia la zona de 2200-2400. Seguimos. RLC perdiendo el soporte no es muy significativo porque todos estos días también ha hecho mínimos de la vela por debajo de ese nivel, pero sería bueno que cerrase muy cerquita de esos 3767 por lo menos, ¿no? La que está flojeando un poco al cierre es Rose, que durante el día ha estado mejor y ayer también tuvo un buen día. Vuelve a apoyarse en los 301, no sale con claridad al alza. Fijaros que en una situación similar veíamos como audio se disparaba tremendamente y Rose no es capaz de volver a salir a por los 400, le está costando mucho. Vamos a ver si vuelve a hacer un soporte ahí en los 301 y poco a poco avanza. RSR da la impresión de que quiere caer a la zona de 129, 121, pero se frena en el primer soporte, esta zona de los 149. Run se decantó por las bajadas después de... Bueno, ahora mismo está la vela... A la mañana estaba más claro, ¿no? Ahora mismo la vela está intentando aguantar el soporte de los 9402 y es posible que nos haya dado una ruptura falsa a la mañana porque no estaba la vela cerrada y ahora en el cierre parece que no quiere cerrar por debajo, ¿no? No quiere romper. Aquí tenemos también una subida fuerte de SNT. Llevaba también un par de días subiendo bien. Había superado la zona de los 179 y desde ahí, pues fijaros que subida hasta 245. Otra que no la teníamos en el radar porque no podemos tener todas, evidentemente. Sol, después de haber hecho el rebote hacia la línea de tendencia verde, retrocede de nuevo. En los mínimos que ha tenido recientemente es donde tiene el soporte. Si pierde esos mínimos, entonces sí que se podría acelerar el movimiento de corrección.
Storg, que hemos hablado bien de ella últimamente aquí, en esta zona de por aquí decíamos que estaba muy bien para... Bueno, en realidad fue en la zona de 1400 y pico donde decíamos que estaba bien para entrar. Ha roto la resistencia, claramente esta resistencia de aquí, y ha subido hasta una resistencia que teníamos puesta, pues vete tú a saber cuándo, porque ni me acuerdo. Ni me acuerdo de cuándo está puesta esta resistencia. Seguramente está puesta desde el año 2018, en esa zona de por ahí. Y justo ha sido hasta ese nivel donde ha llegado. Evidentemente esta subida es por una noticia, no es tampoco que haya subido así por de repente por generación espontánea, sino que también se ha dicho que va a estar listada en Coinbase, o es una de las candidatas a estar listada en Coinbase, y ha provocado esa subida fuerte que ha tenido, ¿no? Stratis retrocede un poquito y en esa zona no nos interesa. Si sigue subiendo, pues mala suerte. A nosotros nos interesa si vuelve a bajar a 2421. STX se mantiene también bastante bien y en esa zona tampoco nos interesa entrar. En todo caso, si corrige ya veríamos un buen nivel para entrar. Teta Fuel también subiendo de manera bestial. Esas dos velas pues son similares a las de FED. Están fuera de lugar totalmente. Lo mismo en Teta. Eh, Les ha dado por el sector este y bueno, ya habéis visto cómo estaba Hype también. Y no sé si Steam, sí, bueno, hoy no sube tanto, pero también estos días atrás ha estado subiendo. Les ha dado por este sector y bueno, pues ya veis, velas totalmente fuera de lugar, ¿no? Tomo Chain pierde los 4600. Ayer decíamos que yo no hubiera comprado ya en 4600 ayer. Ahora sí cae a 4200, sí me parece ya mejor entrada. 4200 sí, además no hemos visto tampoco que el mercado se haya desplomado, ni mucho menos. Parece que está aguantando más o menos bien. Mientras aguante bien, en algunos casos que se están comportando bien, se puede intentar hacer algo. Unfi continúa con ese descenso hasta los 42.000, va ya por 45.300. Uniswap empieza la caída, 6% de caída. Yo la veo muy sobrevalorada, muy sobrevalorada. Me parece que está, bueno, muy sobrepasadísima, vamos. BET, otra que también la veo muy sobrevalorada y que tiene que tener una buena corrección. Una buena corrección. Seguimos. Wabi, buena subida. No me esperaba eso tampoco. Me esperaba subida hacia zona de 705, un poco más, pero este escape al alza tan fuerte no. Aún así, bueno, desde donde venía, desde los 380, que era una compra bastante clara, pues se ha podido sacar una buena rentabilidad aquí. Al final todo llega, ¿eh? Yo recuerdo alguna persona que tenía esta moneda en la época bajista en el canal y que yo creo que al final terminó por salirse y está recuperando todo, ¿eh? Ahora mismo ya cualquiera que entrase en esta zona de por aquí, que era la zona de soporte más o menos que hablábamos, pues ya está recuperando. O sea, prácticamente es verdad que ha pasado mucho tiempo, pero es que la caída fue tan brutal que en algún momento estos precios de por aquí, cuando ya llegas a unos soportes más o menos, no sé cómo decir, más o menos normales, o sea, precios mínimos que había estado y se te va mucho más abajo, siempre tienes posibilidad de que se recupere porque es que estamos hablando de unas caídas que hubo tremendas. Caídas, vamos a verlo, pero desde que marcó máximo aquí en agosto del 2020 hasta los mínimos fue una caída del 89%. Es que dices, joder, es que con esa caída, es que yo no digo que vaya a recuperar ese nivel máximo, pero es que recuperarte esta parte de por aquí, que ya eran unos niveles razonables, pues es normal, ¿no? Y ya vemos como después de mucho tiempo, pues los ha recuperado. Y puede seguir subiendo todavía, ¿eh? Waves llega hasta la resistencia que decíamos al romper la línea bajista. Lo estábamos anunciando estos días atrás, que parecía que iba a romper, que parecía que iba a romper, que se comporta bien en contratendencia y bueno, ha aprovechado hoy para llegar a la resistencia de 2176. Estuvimos mucho tiempo por aquí que no nos gustaba, pero hasta que rompió esta línea, ¿no?
WRX sigue intentando marcar nuevos máximos, parece que todavía le queda un poquito de fuerza para un último avance. Walton Chain también hoy ha tenido avances importantes hacia la zona de los 286, pero también le está costando ya en esa zona. No lo veo tampoco mucho más arriba ya. Shem sigue cayendo, no termina de arrancar y yo creo que todavía va a dar algún susto antes de tener un rebote un poco más serio. Stellar subiendo un poco, no sé lo que hará Ripple, vamos a ver qué hace Ripple. Bueno, Ripple sube mucho menos ahora y claro, se contagia Stellar, ¿no? Lo que decimos, Ripple subiendo poquísimo ya, en 1013 cuando está en 1085, posible bajada en los próximos días hacia la zona de los 900, 910. Entonces, pues Ripple baja, Stellar le sigue, seguramente. ¿Qué más? Pues ZKs 2% abajo, que empeora otra vez el gráfico notablemente. Después de hace 3 días hacer una vela prometedora, que parecía que le iba a llevar a 3143, pues el gráfico se pone otra vez muy negativo y sigue sin hacer nada interesante. Cílica casi ha tocado el soporte, ha tocado 289, el soporte es 284, ha rebotado un poco, pero yo creo que todavía lo tiene que tocar, no lo ha tocado definitivamente. Y ZRX, que decíamos que estaba en soporte y que podía rebotar a 2800, ha tocado 2759, todavía puede rebotar a 2800, incluso 2900, porque el comportamiento ha sido bastante bueno. Bueno, estas las voy a quitar porque me han dicho para mirarlas, pero a ver, fijaros esta moneda, ha subido exageradamente y yo creo que ahí era ya más... O sea, esto está totalmente fuera de control también y es una que también puede caer muchísimo. Y esta otra que tampoco ni la conozco, lleva poquísimo en el mercado, tiene poquísima liquidez y está corrigiendo, puede volver a caer a esta zona de 30. Las voy a quitar porque es que son monedas que no me interesan para nada. Simplemente las he mirado porque alguien me las ha preguntado y ya está. Vamos al Bitcoin para terminar. Bueno, aquí lo tenemos. 54.727, más o menos parecido que como hemos iniciado el análisis. La resistencia ya veis el nivel que es, 55.553. Superar eso daría opción de cancelar este movimiento de ruptura de línea de tendencia. También lo que os digo, igual no está rota si tomamos en cuenta estas mechas de las velas que yo no las había tenido en cuenta, pero es que es extraño que no caigan estos niveles a esta línea. Por eso yo la que tenía era por estos cuerpos que incluían esta zona de aquí. Es muy extraño, pero bueno. Vamos a ver lo que pasa los próximos días porque si tenemos alguna duda, romper esta nueva línea sería casi definitivo como para ir hacia la zona de 50.000. Si no la rompe, pues sí que tenemos opciones los próximos días de volver otra vez a los 60.000. Las altcoins, como veis, se han mantenido fuertes, eso es positivo, eso quiere decir que todavía el mercado no está con mucho miedo. Mientras no esté el mercado con mucho miedo, se notará en las altcoins. En cuanto veamos miedo realmente, se notará mucho en las altcoins y nos dará la pista definitiva de que hay una corrección, ¿no? Aún así, ya os digo, la vela de ayer es aviso de que todo el mercado, todo el año no va a ser tampoco de color de rosa. Seguramente tendremos bastante parte del año con movimiento lateral. No sé cuándo empezará ese movimiento lateral, pero evidentemente no podemos ir hasta los 400.000 de aquí a final de año. Es demasiado exagerado. Ya sé que hay modelos que lo dicen. El modelo Stock to Flow dice que andaremos por 300.000 y tal. Pero creo que no tienen en cuenta que estamos entrando en una situación diferente a la que hemos tenido en los ciclos anteriores. Y esa situación diferente se va a notar en este ciclo, que no va a ser igual que los anteriores tampoco. Porque las cosas ya se han repetido más de una vez en el Bitcoin y las cosas en las inversiones no se repiten tanto. No hay tantas oportunidades de hacer una y otra vez lo mismo. El mercado siempre es cambiante, siempre. Cuando todo el mundo ha pensado conocer los ciclos cambian. Y lo mismo va a ocurrir con el Bitcoin. Estoy bastante convencido de ello. Porque, a ver, la experiencia me lo dice. Nunca cuando una cosa se vuelve
eh, digamos, conocida. Nunca cuando una cosa se vuelve conocida, pues por ejemplo el ciclo del Bitcoin, que todo el mundo ya lo conoce, luego nunca se cumple. O sea, luego el mercado cambia. De alguna manera tienen que hacer algo diferente para que la gente pues no adivine lo que va a hacer el mercado. Los mercados son así. Así que eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.